Saludos, estimados cadetes, bienvenidos a una clase más de estudios sociales. En esta semana trabajaremos el tema de los homínidos y los humanos. Como hemos conversado en la clase anterior, hemos trabajado con el tema del origen de la humanidad, es decir, cómo inició en este caso los seres humanos, cómo aparecieron, cómo evolucionaron, ¿verdad? ¿Cuáles fueron sus clasificaciones, sus familias, sus tribus? Entonces, el día de hoy trabajaremos un poco más adentrándonos en estos temas y explicando estos acontecimientos tan importantes en la historia. El objetivo de nuestra clase es desarrollar una visión general de varios procesos históricos de la humanidad, desde sus orígenes hasta el siglo XX, especialmente la evolución de los pueblos aborígenes de América, la conquista y la colonización de América Latina, su independencia y su vida republicana en el contexto de los imperios coloniales, el imperialismo para determinar su papel en el marco histórico mundial. Los homínides. Vamos a trabajar la explicación de la clase a través de la lectura del libro y después generando ideas principales en un pequeño mapa conceptual. Listo. Tenemos aquí visualizando lo que es el libro de estudios sociales. En este caso estamos trabajando con la página 17. ¿Listo? Damos lectura un poco a este tema, ¿no? Los homínides. A los finales del Mioceno, la Tierra comenzó a experimentar una serie de cambios climáticos que originaron nuevos y diversos biomas. Podemos decir que el Mioceno fue una era de tiempo específica, ¿no? Nos relata que en este tiempo la Tierra empezó a cambiar mucho en cuanto a sus climas, es decir, los ambientes, los medios ambientes que existían, ¿verdad? Podemos decir que tal vez en algún espacio de tiempo, en un espacio de territorio, el clima era templado, cálido, por otro lado era frío, pero esto fue cambiando. Esto condujo a que varios animales modificaran sus formas de vida. En África, ciertos homínidos tal vez comenzaron a adaptarse y a vivir y moverse no solamente en los bosques, sino también en los campos abiertos. Quiere decir que el ser humano, al existir en estos territorios y al observar estos cambios climáticos, tuvieron que adaptarse a ese tipo de cambios. Es decir, si antes hacía calor, ¿verdad? Y ahora frío, estos empezaron a adaptar su cuerpo, su vestimenta, en este caso la forma en que vivían, dónde se protegían y hasta su alimentación para lograr sobrevivir en estos territorios. Estos cambios, ¿verdad? Climáticos de fines del Mioceno transformaron los biomas y se identificaron mucho más durante el Plioceno. Esto trajo como resultado que en el centro y en el sur de África aparecieron aquellos considerados como los homínidos arcaicos, los que se caracterizaron por un desarrollo más notorio del bipedismo, es decir, la capacidad y la necesidad de andar solamente sobre las extremidades inferiores. Con esta idea podemos decir y asegurar que el ser humano antes podía, es decir, sus antecesores caminaban a las cuatro patas, simulando el andar de los animales. Pero al irse evolucionando, al ir que adaptándose a estos nuevos climas, tuvieron la necesidad de empezar a buscar el equilibrio solamente en las patas inferiores, al punto de convertirse en bípedo, es decir, solamente andar en dos patas, dando así la agilidad y la habilidad tanto en el tórax como en las manos y en este caso los brazos. Entre los homínidos, el progresivo bipedismo fue a la par de ciertas transformaciones anatómicas con respectivo al esqueleto. Se fueron produciendo cambios en los huesos de los pies, la cadera, las piernas, las rodillas y por último en la columna vertebral. Es decir, este homínido que estaba caminando en cuatro patas, al erguirse totalmente, empezó a cambiar la autonomía de sus huesos, en especial de la columna vertebral. Es decir, ya no estaba erguida, sino estaba recta. Las manos también empezaron a tomar otras formas, la cadera empezó a tener una forma más recta, ¿verdad? Es por eso que observamos aquí en la imagen, ¿no? Cómo iba evolucionando este cambio en su esqueleto. Describimos, no se sabe bien cuál fue la primera especie de homínino que adoptó el bipedismo. Una de ellas es la especie candidata, la Ardipithecus ramidus, la cual vivió hace unos 4 millones de años en Etiopía. Se cree que esta especie podía trepar a los árboles sobre sus extremidades inferiores en el suelo. Hay que mencionar además que ciertos homínidos comenzaron a elaborar sencillas herramientas de piedra. Tal innovación marcó el inicio del periodo más largo de la historia humana, la prehistoria.
¿Por qué llamamos prehistoria a este periodo de tiempo? Puesto que, gracias a estos vestigios como las herramientas de piedra, existieron evidencias que nos cuentan cómo fue y nos hacen alusión de cómo fue el estilo de vida de esos primeros humanos en estos territorios. Por eso la prehistoria tiene un montón de elementos que la vuelven muy rica y que nos dan indicios a cómo fue ese estilo de vida antes. Finalmente, después de los homínidos y analizar todo este proceso que vivió, llegan los humanos. Los primeros humanos, en este caso los conocidos Homo, aparecieron en el este de África durante el Pleistoceno. A esto contribuyó el perfeccionamiento del bipedismo, es decir, ya no existía ninguna duda de que éste podía caminar en dos patas, el cual también posibilitó que dichos humanos desarrollaran estilos de vida nómadas. Una persona, en este caso el ser humano nómada, es aquel que movilizaba por diferentes espacios. Al ya poder utilizar el cuerpo de manera equilibrada, tras poder movilizarse en dos patas, tenía la posibilidad de cargar cosas y llevarlas consigo, las herramientas, la comida. Entonces, eso hacía que pudiera movilizarse a diferentes territorios y buscar mejores estilos de vida, es decir, adaptarse a esos estilos. Por ejemplo, si en el este no había comida, no había animales o no había refugio, este se movilizaba al oeste para encontrar lo que no encontraba en ese territorio. De hecho, tal parece que hubo continuas migraciones humanas hacia afuera de África, las cuales fueron seguidas de migraciones de regreso. Fue así como nuevas especies humanas evolucionaron fuera de África. Entonces, al convertirse en estos seres humanos nómadas, existían las migraciones, es decir, viajar a otras partes o afuera del país donde se encontraban. De la mano de todo esto, los humanos experimentaron varias transformaciones. La elaboración y el uso de las herramientas de piedra contribuyeron que la estructura de la mano se fuese transformando. Asimismo, gracias a las mejoras, esas dichas herramientas, y también empezó el uso del fuego. Para poder cocinar los alimentos, el tamaño de las mandíbulas y de los dientes fue reduciéndose. Al ser humano, al ya no tener que comer, en este caso los animales de manera cruda, o tener que, digamos, alimentarse de una manera tan salvaje, utilizaba estas herramientas tanto para cazar como para cortar y cocinar los alimentos. Por ende, su mandíbula fue reduciéndose de tamaño. El cuerpo fue aumentando a un tamaño más normal, los mecanismos de sudoración y de respiración fueron adquiriendo características propias. Una transformación notable fue también el tamaño del cerebro. Ahora bien, no se sabe si esto se considera como un indicador de las capacidades intelectuales y cognitivas. Es decir, no podemos decir que porque antes el ser humano tenía el cerebro un poco más pequeño, ¿verdad? Era menos inteligente que actualmente. Entonces, esto no demuestra que sus habilidades cognitivas hayan sido diferentes. Pueden haber sido las mismas, pero en otras condiciones. Existen muchas teorías, ¿verdad?, de los seres humanos modernos, cómo estas llegaron a poblar diferentes espacios. Hay algunas, ¿verdad?, en las que dice, estas teorías de los seres humanos modernos, Homo sapiens, es una de las más aceptadas, ya que se da el origen en el continente africano. Según esta teoría, el Homo sapiens apareció únicamente en África y pasó entonces a Eurasia, posteriormente a América y luego a Oceanía. Pero esto reemplaza un poco a otras teorías de otras especies humanas. Aunque hay muchas teorías todavía por aclararse, podríamos decirse que la mayor parte del material genético fue encontrado en África, por ende se da y se indica que este inició en África. También desde que hace 2 millones de años el continente africano ha sido la fuente de varios impulsos de novedad evolutiva de homínidos, es decir, se encuentra mucha evidencia. Así pues, seguida de hubo múltiples migraciones de homínidos similares a los humanos modernos. Los Homo sapiens actuales procedemos de una migración reciente que salió desde el este de África hace no más de 100.000 años atrás, ¿no? Entonces, existen muchas teorías, muchas maneras. El Homo sapiens, en este caso, inició su migración hacia otras partes del mundo. No obstante, podríamos, digamos, decir de todo que no hubieron otras maneras de que esto se originara en otras partes del mundo, pero esta es una de las teorías más aceptadas. Su origen se dio al este de África durante el periodo del Pleistoceno. Listo. Es así como podemos resumir esta clase en este pequeño mapa conceptual, ¿verdad? Donde tenemos ideas principales, como por ejemplo,
Mioceno, cambios climáticos, nuevos biomas, los homínidos se adaptaron a las nuevas formas de vida. En el Plioceno se identificaron estos nuevos biomas, se presenta el Hominium arcaico y se presenta el bipedismo. Se produjo cambios en los huesos del pie, cadera y columna vertebral. Entre los humanos, ¿verdad? Este apareció en el este de África durante el periodo Pleistoceno, se perfeccionó el bipedismo, los estilos de vida nómada, se dieron migraciones fuera de África, elaboración de herramientas de piedra y también el uso del fuego, además de que se redujo el tamaño de la mandíbula. Vamos a observar un video, cual nos va a dar una última explicación y una explicación un poco más generalizada sobre este tema tan importante. Listo, entonces vamos a observar este video, el cual nos habla de una línea de tiempo de los homínidos. Listo, prestemos mucha atención. Línea de tiempo de los homínidos. Australopithecus afarensis. 3 millones antes de Cristo. Australopithecus africanus. 2 millones antes de Cristo. Homo habilis. 1.8 o 1.6 millones antes de Cristo. Homo antecesor. 800.000 antes de Cristo. Homo sapiens. 200.000 a 30.000 antes de Cristo. Homo sapiens sapiens. 100.000 a 28.000 antes de Cristo. Listo, entonces, esto ha sido parte de la explicación de la clase del día de hoy. Em, Ha sido muy interesante. Esperemos vernos en la siguiente clase hablando un poco más sobre los homínidos y en este caso el Homo sapiens y su distribución por todo, en este caso, el mundo. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos, cadetes.